Empieza el llamado del Señor para esta generación nuestra y empieza con palabras fuertes a hacernos reaccionar y a decir: hey, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Si el Señor te habla hoy, esta mañana, hermano, préstale mucha atención y pon tu oído atento a las verdades de su palabra. Dice el versículo 9: allí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta gente. Y me dije: el corazón de este pueblo divaga. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. El corazón de este pueblo divaga. No han conocido mis caminos. Por eso, en mi furor, por eso en mi enojo, dice el Señor, por eso en mi furor juré: no entrarán en mi reposo. Así que el Señor mismo nos está explicando aquí en esta profecía que quedó escrita en el Salmo 95. Nos está explicando que el pueblo quedó postrado y quedó tendido en el desierto, como dice el libro de Hebreos, porque tenían un corazón terco, como dice la versión que tal vez tú leíste. Porque tenían un corazón persistentemente necio, un corazón que no se ajustaba y no se convertía a la enseñanza, a los mandatos y a las leyes que el Señor había puesto delante de ellos. Así que el Señor dice: y me enojé contra ellos 40 años y no permití que ninguno de ellos entrara en el reposo que yo había prometido para la generación que había sacado Moisés de Egipto. Así que esa generación se perdió en el desierto. Así que esa generación no logró encontrar el camino del Señor, porque menospreció las enseñanzas y la palabra del Señor, porque se habían acostumbrado a tener un corazón duro, un corazón desviado, un corazón terco, que no estaba en la capacidad de poder enmendar sus pasos, arrepentirse y darse cuenta que Dios le estaba prometiendo la plenitud de su bondad y de su belleza totalmente gratis, totalmente como un esfuerzo de Él mismo para llevar a un pueblo completito a una tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Pero este pueblo no lo pudo ver y toda esa generación completita se perdió, hermanos. Qué triste, ¿no le parece? A mí me parece muy triste y me llena de muchas dudas e inquietudes, pero me hace pensar en algo muy importante. Me hace pensar que si Dios es un Dios de tantas oportunidades, si Dios es un Dios de tanta benevolencia para su gente, hay una oportunidad para ti y para mí hoy día. Hay una oportunidad para esta generación completa hoy día. Hay una oportunidad para esta iglesia, hay una oportunidad para Guatemala, porque Dios está diciendo: si hoy yo te hablo, pon atención a mis palabras. Si hoy yo toco tu corazón, si hoy mi palabra penetra en lo profundo de tu corazón, pon atención a mis palabras. Eso dice nuestro Señor y eso es mi anhelo esta mañana. Quisiera para poder ahondar un poquito en este tema y poder hablar un poco de las generaciones y entender un poco este recorrido histórico en el que el Señor nos ha traído hasta este año 2017, hablar un poco de uno de los eventos que ha marcado una diferencia increíble, una diferencia trascendental en la vida de muchas personas y en la vida de muchas naciones, en la vida de muchas iglesias, en la vida de muchas familias y de muchos individuos. Y quiero hablarte un poco del legado de los 500 años de Reforma Protestante. ¿Saben ustedes?
La semana pasada, el día martes 31, se conmemoraron los 500 años del inicio de este movimiento de la Reforma Protestante. Es decir, el día 31 de diciembre de 1517, Martín Lutero sale a la calle con martillo y clavos, y en la puerta de la iglesia a la que él pertenecía, va y clava 95 tesis, 95 propuestas, 95 pensamientos analizados por él mismo en base a la Escritura, con los cuales retaba al mundo que la iglesia necesitaba ser reformada, con los cuales él retaba a las grandes autoridades y al mismo pueblo que debería haber un cambio importante en la iglesia de aquel momento. Y la iglesia que tenía pues todo el dominio en aquel momento era la Iglesia Católica Romana. Estaba necesitada de un cambio profundo que conmoviera a las grandes autoridades, pero también al pueblo que estaba viviendo en una absoluta oscuridad, que estaba viviendo sin entender y sin saber las promesas y las leyes del Señor para su vida. Así que quisiera explicar que como consecuencia de la publicación de estas 95 tesis, chicos, si me pueden poner la presentación. Como consecuencia de la publicación de estas 95 tesis, se generan los famosos 5 solas del análisis y entendimiento de lo que estaba necesitando, de los cambios que estaba necesitando la iglesia en ese momento. El primero de ellos, solo la Escritura. El gran legado maravilloso y precioso que dejó Martín Lutero para nuestra vida es entender que solo la Escritura posee la autoridad suficiente para juzgar todo aspecto de la vida cotidiana, de la vida espiritual, de la vida en negocios, de la vida nacional, de la vida del Estado. Únicamente la Escritura es la autoridad que Dios dejó diseñada para que nosotros podamos guiar nuestro caminar. Fíjense que en ese tiempo las tradiciones eran más importantes y más valiosas que la Escritura, ¿sí? Las leyendas, las historias, los ritos eran sumamente valiosos, al grado que a la gente no le permitían leer la Biblia, pero sí la obligaban a cumplir un montón de ritos y un montón de costumbres y tradiciones que no tenían nada que ver con la enseñanza bíblica. Ese fue el gran shock de estos grandes hombres, porque no solo fue Martín Lutero, hubo muchos más hombres que se dispusieron y que entendieron que en la Escritura habían unas verdades profundas, pero que estaban ocultándose por conveniencia de otras personas, por conveniencia, lo más seguro, de los grandes líderes que tenían beneficios en mantener a la gente en la ignorancia. Entonces, lanzan el primer sola, que es solo la Escritura, porque hay una verdad grandísima, hermanos. Si tú y yo aprendemos a escudriñar, a leer, a vivir y a modelar la Escritura, entonces la vida alrededor nuestro empieza a ser totalmente diferente. Entonces empieza un proceso maravilloso en el cual las circunstancias se empiezan a modificar solo por el hecho de que hemos abrazado la palabra de Dios como la máxima autoridad en cuanto al hacer, el querer y el vivir del ser humano. Eso empezó a crear un ambiente muy distinto, muy distinto. Y fíjense que dicen los historiadores que este cambio de entender que solo la Escritura provocó que en países de Europa, ¿verdad?, donde fue que se gestó todo este movimiento reformista, países como, o ciudades como Ginebra, mejor dicho, ¿verdad?, empezaron a enseñarle a la gente a leer, y la lectura se volvió
obligatoria, la enseñanza de la lectura se volvió obligatorio para la población. De hecho, dice la historia que fue la primera ciudad del mundo que empezó a difundir la enseñanza de la escritura y la lectura como algo obligatorio. Y esto empezó a transformar la vida de las gentes, la vida de las personas. ¿Por qué, hermanos? Porque si la fe cristiana está basada en la escritura, todos y cada uno de nosotros debemos aprender a leer y a escribir. Todos y cada uno de nosotros debemos aprender a escudriñarla con todo el corazón. Eso empezó a hacer cambios tremendos y radicales. Dice que los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos, alrededor del 80% de los hombres y el 70% de las mujeres, 60% de las mujeres, era gente que sabía leer y escribir. Eso nos empieza a dar una perspectiva muy diferente entre los países donde no nos enseñaron a leer y a escribir y los países donde se volvió la lectura y la escritura algo obligatorio que vino a traer cambios increíbles y fundamentales en la vida cotidiana de las personas. Empezaron a florecer, empezaron a cambiar de una forma distinta porque la escritura empezó a permear en sus mentes y en sus corazones y la gente ya no vivía en una ignorancia de irse de rodillas a tal lugar para ver si conseguían la salvación de tal alma, y la gente se dio cuenta que la vida cristiana, que la enseñanza del Antiguo Testamento, la enseñanza del Nuevo Testamento transforma cualquier ciudad y transforma cualquier vida de aquellos que abrazan la palabra del Señor con todo su corazón. Veamos la siguiente, por favor. La siguiente dice, solo la fe. Solo la fe. En la escritura desde tiempos de Abraham, Dios había prometido que el justo viviría por la fe. Y ese fue el gran mérito precioso y maravilloso de Abraham, que él le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue transformado en un hombre justo solo por haber creído. Y en aquel tiempo, ¿qué creen? La fe estaba desvalida totalmente. Era lo que tú hacías, era lo que tú aportabas, lo que te daba la salvación. Había una tradición muy fuerte y muy grande, poderosa, porque generaba mucha plata, ¿verdad? Y es que la tradición había inventado que existía un tal purgatorio, ¿verdad? Hemos oído por ahí hablar de esto. Y que en ese purgatorio estaban las almas de todos aquellos cristianos pagando ahí sus delitos y pecados que habían cometido hasta esa época, y cuando ya los hubieran pagado, ¿verdad? Puro sufrimiento, entonces los liberaban, excepto si nosotros comprábamos una indulgencia. Es decir, si nosotros nos metíamos las manos en la bolsa e íbamos a la iglesia y comprábamos una carta que decía que el gran líder de esta iglesia absolvía los pecados de las personas y eso le daba libertad de los 200 años que iba a pasar ahí, ya solo 25 años. Muy bien, siempre les dejaban un poquito para ver si adelante lograban sacar otro poquito, ¿verdad? Y entonces la fe había quedado por los suelos. No había tal beneficio y tal justificación a través de la fe, sino solo a través de la plata. Y así existían decenas de tradiciones más que anulaban por completo la fe. Eran las obras, era lo que la gente podía hacer, lo que la gente podía comprar o podía hacer, que era en aquellos momentos tomado como una buena obra, ¿verdad? Como irse de rodillas, como rasgarse las vestiduras, como no comer, como vestir y vivir de lo más pobre posible. Era lo que decía, eso es lo que conviene que ustedes hagan. Entonces viene este segundo sola, y dice, la fe y solo la fe, el justo solo por la fe vivirá. Eso es lo que estaba declarado en la Escritura en varios puntos, y eso sorprendió muchísimo a Martín Lutero. Regresemos a la diapositiva, porfa. Dice, solo la gracia, solo la gracia. Este maravilloso
enunciado y sola de Martín Lutero es el que nos dice que la salvación es gratuita, que no hay cómo pagarla, que no hay indulgencia que comprar, sino que es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz que nosotros tuvimos la salvación. Vamos a dar un aplauso al Señor. Mire, hermano, aunque usted no lo crea, la gente de ese tiempo no sabía. Los millones y millones de personas que vivieron estas varios centenares de años no sabían que Jesucristo había pagado completamente por tus pecados y por los míos. No sabían que la salvación había sido un regalo gratuito que Dios diseñó a través de la persona de Jesucristo. Que Jesucristo crucificado pagó el precio que te correspondía a ti y a mí pagar. No sabían, estaban en la oscuridad absoluta, no estaban presentes esas maravillas que hoy día tú y yo podemos vivir. Pero quiero decirte que, como dice el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que las cosas tienden a repetirse. Las cosas tienden a suceder de nuevo. Y esta generación, a pesar de que tenemos la palabra de Dios y la historia que nos está recordando, está perdiendo de nuevo estos maravillosos 5 solas que nos dejó el análisis de todos estos años de oscurantismo que hubo en la tierra, que nos dejó el análisis de este primer paso que dio Martín Lutero de pegar sus 95 tesis o pensamientos en la puerta de una iglesia. Todo tiende a repetirse, todo cae en un círculo donde si nosotros descuidamos y no mantenemos un estricto cuidado a la palabra del Señor en nuestra vida, podemos caer en vicios horribles, espantosos como los que se vivían en ese momento. El cuarto dice, solo Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. La tradición decía que habían cientos de mediadores, cientos de santos que a los cuales uno le podía pedir, que habían vicarios de Cristo, es decir, representantes vivos en la tierra, que lo que ellos decían es como que estuviera hablando Jesucristo mismo. Y Jesucristo, como ha sido una estrategia del enemigo, siempre tratarlo de poner a la cola entre un montón de individuos y de personajes que tenían mucho más valor en esos momentos que el mismo Salvador nuestro Jesucristo. Existían nombres de personalidades, títulos que buscaban igualarse a la persona de Jesucristo y que su palabra fuera tan fuerte y tan valiosa como la misma palabra del Señor Jesús para nosotros lo es el día de hoy. Jesucristo es el único mediador, no hay otro camino para encontrar al Señor que el mismísimo Jesucristo. No hay una puerta de entrada para que tus oraciones sean aceptadas, sino únicamente a través de la persona de Jesucristo. Eso fue una revelación tremenda para el pueblo de aquel día. Y el último sola, que no es de menor importancia, a pesar de que es el que tenemos escrito de último, es solo a Dios la gloria. En tu vida, en mi vida, en la iglesia, en el gobierno, solo la gloria la merece nuestro Dios Todopoderoso. La gloria únicamente para el Señor. Solo a Dios la gloria. Los seres humanos no soportamos la gloria. Los seres humanos no soportamos la fama. Somos gente muy débil. Por eso es que Dios es una de las cosas por las cuales Él no ha querido compartir su gloria con nadie. Él la reserva para sí mismo. Es el Dios creador del universo, el que sustenta todas las cosas, el que se lleva la gloria por todo lo bueno y todo lo que existe en este mundo, por todas las cosas buenas que pasan. Los hombres con un poquito, con 2 aplausos ya nos sentimos. Y peor si me dan un título, ¿verdad? Reverendísimo, no sé cuántas cosas. Y uno se empieza a creer que uno tiene gloria compartida con el Señor. Pero este quinto sola reveló y volvió a traer a luz de que no hay gloria para el hombre, que la gloria solo le pertenece a nuestro Dios poderoso. Así es, y gócese con eso, porque eso te da libertad y te da alegría. Cuando tú le das la gloria a Dios,
wow, tu corazón se llena de gozo. Cuando tú le das la gloria verdaderamente al Señor, tu corazón, tus manos y tu cuerpo entran en un nivel de alabanza y adoración. Y tú eres bendecido a través de glorificar el nombre de Dios. Así que estas 5 solas hicieron cambios tremendos en muchos países de Europa, pero no en todos. Hubo países que se opusieron a la reforma y eran los países de la contrarreforma, ¿verdad? Que inventaron otro montón de historias, que siguieron ocultando la Biblia, que quemaron Biblias traducidas al idioma original, ¿verdad? Porque fue uno de los grandes hechos que se logró. Se logró que las Biblias estuvieran escritas en el idioma de la localidad. Ya no tenían que escuchar algo inentendible en latín, ¿verdad? Que no sabían ni qué querían decir, sino que los mantenía como engañados, creyendo que esas palabras eran sagradas y que Dios ese idioma era el que escuchaba. Y nos dio acceso a todos a poder leer nuestra Biblia en español, en quiché, en cachiquel, en alemán, en sutuil y en hebreo, en cualquier idioma. Empezó a abrirse la puerta. Y las naciones que abrazaron los principios de la reforma, que estaban basados en la escritura y solo la escritura, empezaron a tener cambios tremendos. Empezaron a tener cambios tremendos, como sucedió en Alemania, como sucedió en Inglaterra, como sucedió en Holanda, como sucedió en Suiza. Fueron naciones que hasta el día de hoy, a pesar que muchas de ellas ya se han apartado de Jesucristo, pero muchas de ellas conservan los principios y la enseñanza que estos hombres del siglo XVI lograron abrir los ojos cuando entendieron que la escritura era para todos y era para escudriñarse y no para tenerse abierta en un altar que pretendía hacer milagros a través de esto. Y entendieron algo muy grande, que es la palabra de Dios la que cambia generaciones. Que una generación no cambia de un día para otro. Hermano, te tengo que decir algo difícil y duro. Guatemala no va a ser mejor mañana. Pero si nosotros empezamos hoy, el tiempo se va cortando. Pero si nosotros empezamos hoy a vivir la palabra del Señor y a tener la escritura y solo la escritura como nuestra fuente de vida, entonces nuestra generación empieza a establecerse como una generación distinta. Entonces nuestra responsabilidad con la generación que viene, que está ahí nomás, empieza a tener posibilidades de crear historias como las que sucedieron en estos países. Países que se opusieron a las enseñanzas bíblicas, como Portugal, como España, como Italia. Son naciones que nunca se han podido poner a la par de las naciones grandes estas que hicieron cambios tremendos. Miren nuestra historia de Latinoamérica. Los que fuimos conquistados por los países de la contrarreforma, llevamos el peso de la ignorancia. Llevamos el peso de no conocer la escritura, de pensar que son los ritos los que hacen a una nación verdaderamente cristiana. Por favor, ¿dónde dice eso la Biblia? Que son las tradiciones y las declaraciones de alguna persona por allá en Europa las que hacen que una nación verdaderamente alcance el favor de Dios. No dice nada de eso la Biblia. Dice que toda nación, que su Dios es nuestro Señor Jehová y que sabe alabarlo y que sabe servirlo y que teme a su palabra, es la nación que alcanzará la benevolencia de su Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos ahora que han sido abiertos nuestros ojos. Les decía hace un momentito que solo el 10% de las personas que vinieron a Latinoamérica, consideran algunos historiadores, solo el 10% sabía leer. A la España católica no le interesaba en ese momento que la gente supiera leer, que la gente leyera la Biblia. No estaban en nada interesados, porque ahí estaba la luz de Jesucristo y ahí había desarrollo para todas las personas y no solo para un grupo selecto de individuos. Y viene ahora el Señor Jesús y crea la contraparte en los países del norte, ¿verdad? Que se establecieron bajo principios, bajo decretos, bajo el conocimiento de la palabra de Dios, bajo la lectura, bajo gente que sabía leer y escribir y leían la palabra del Señor.
y encuentran algo maravilloso: constituciones basadas en principios bíblicos, de los cuales hemos hablado y platicado muchas veces acá con ustedes. Esos principios bíblicos que hacen los cambios fundamentales en una nación para que conozca la verdadera prosperidad, para que una generación cambie la presente y la siguiente a través del permanente, del constante, del imparable entendimiento de la palabra del Señor. No es un día para otro, no es un gran líder, no es el presidente Morales el que va a lograr hacer un cambio tremendo. Oramos por él en el nombre del Señor para que lo guíe. Pero no es una persona ni es un supercampeón el que produce un cambio en una nación. Son hombres y mujeres comprometidos verdaderamente con la Escritura, comprometidos verdaderamente con lo que creemos, lo que hacen transformarse una nación y a una generación, lo que trae juventudes nuevas, lo que va a hacer que ese 58% de los jóvenes que están naciendo sin papá tengan una esperanza, sepan que hay amor en Cristo y que tienen un Padre en los cielos que cuida y que guarda sus vidas, que nos ayudará, hermanos, a ser nosotros los modelos de esta generación y de la siguiente. Y cuando te digo modelo es porque tenemos que caminar y enseñarle a los demás cómo se camina en la palabra del Señor, sin temor, sin vergüenza y con todo el valor que nos da el ser hijos de Dios. Fíjense que en la película Luther, para los que ya la han visto recordarán esta escena. Una de las últimas escenas que tiene la película es un evento muy precioso que sucedió como 15 años después de que empezó todo este movimiento. Pero ahí hubo revolución, hubo cosas tremendas, pero llega un momento donde está el rey de Inglaterra, de Alemania. Está el rey de Alemania y tiene ahí enfrente a la mayoría de líderes civiles y líderes religiosos de Alemania. Él tenía un compromiso con la iglesia romana, ¿verdad? Entonces él seguía defendiendo los preceptos católicos. Y les dice a los principales en una de las escenas, le dice: el día de mañana ustedes me van a acompañar a una procesión donde vamos a hacer todo el rito que demanda la iglesia católica romana. Estos hombres ya habían leído la Biblia, ya tenían un entendimiento renovado, ya eran hombres transformados por Jesucristo, ya tenían a Cristo en su corazón, ya sabían que era un Dios viviente al que estábamos sirviendo. Y el que no vaya probará la espada y el furor del rey, les dice, ¿verdad? Y todos se quedan ahí parados, fríos. Toma un paso adelante uno de los más ancianos que estaban en ese grupo y le dice: rey y emperador, con todo respeto, pero no voy a ir contra las convicciones que me ha dado la palabra del Señor. Nunca jamás yo voy a volver a hacer lo que yo era antes. Y si me tengo que inclinar y bajar mi cabeza para que uno de tus verdugos la corte, aquí está mi cabeza. Una escena emotiva, tremenda, ¿verdad? Y todos se quedan fríos, ¿verdad? Porque definitivamente iba a volar la cabeza de él. Y se acerca otro: aquí está mi cabeza, aquí está mi cabeza, aquí está mi cabeza. Y todo el salón se llena de hombres valientes por los cuales hoy nosotros estamos cosechando y recordando estas cosas. Amén, aleluya. Hombres valientes que pusieron su cabeza para que esta generación, su mismo reinado, para que esta generación, para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de las verdades de la palabra del Señor, no adulterada, no inventada, no de tradiciones y no contada, escrita, para que tú y yo podamos corroborar la eficacia y la veracidad de lo que el Señor
dejó escrito para nosotros. Y estos hombres lograron hacer el cambio y el rey al final no los tiene que matar. Tiene que ceder y dar un paso para atrás y empieza una revolución tremenda en Alemania en ese momento y la gente empieza a tener todo el mundo acceso a la palabra del Señor. Tú y yo tenemos acceso a la palabra del Señor. Tú y yo estamos listos para devorarnos la palabra del Señor todos los días. Tú y yo, que entendemos que los caminos del Señor están dirigidos por Él mismo y que todo proceso valioso en la vida lleva tiempo y esfuerzo. Que todo proceso valioso en la vida lleva tiempo y lleva esfuerzo. Que no hay nada mágico en esto, que el Señor así lo estableció en su palabra, que el Señor nos dio la ley del crecimiento, ¿verdad? Que conocemos como la ley de siembra y cosecha, y es: yo trabajo en esto hoy, mañana, pasado, un año, lo que sea, 10 años, y tendré los mejores frutos en su tiempo. Pero si tú y yo no iniciamos hoy con ese coraje que tuvieron esos hombres de defender la Escritura con sus cabezas, de defender la palabra de Dios, temerla y absorberla con todo lo que somos, el proceso aún es más lento. El proceso no llega. Pero es esta generación que viene, voy cerrando con esto, y es esta generación presente la responsabilidad que tú y yo tenemos. Es esta Guatemala de hoy la responsabilidad que tú y yo tenemos para bendecir y para hacer que el reino de Dios verdaderamente se establezca acá entre nosotros, como lo prometió Jesucristo. Para hacer que las vivencias del Señor sean de día a día entre cada uno de nosotros.